Esta es la historia de una pareja de novios que mantienen el secreto de todo el mundo su relación y nos cuentan cómo es su vida día a día. Interesante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo resumen en el canal. El día de hoy tenemos la historia de Futari Dakechika Shiranai. Así que comencemos. Toya y Keisuke son novios, pero lo mantienen en secreto de todo el mundo. Por sus ocupadas agendas de estudiantes, ha pasado un tiempo desde que no están íntimamente juntos. Solo pueden estar juntos ocasionalmente en casa jugando, comiendo y relajándose. Toya tiene la costumbre de dejar sus cosas en la casa de Keisuke con el objetivo de que éste se los entregue en la escuela. A Keisuke no le gusta mucho ese plan, ya que Toya es popular en la escuela y siempre está rodeado de chicas. Este es mi don, mi maldición. Así que prefiere no hablarle en la escuela. A Toya no le gusta que Keisuke no le hable en la escuela, pero el hecho de que éste no le hable a la chica sí es algo de su agrado. Toya se despide con un beso, lo que sorprende a Keisuke, ya que alguien los podría ver. Al día siguiente, Keisuke puede ver a Toya a lo lejos reunido con sus amigos, pero eso lo hace ser consciente de lo que hablaron ayer. Habían estado juntos íntimamente hace un buen tiempo. Y aquí comienzan los problemas adolescentes. Keisuke está en el grupo de atletismo de la escuela, así que para olvidar ese tipo de cosas, utiliza el ejercicio para sacarlo de su mente. Al terminar, va al baño y de camino en el pasillo puede ver a Toya con una compañera. Los dos siguen de largo, sin mirarse. Ya en el salón de clase, Keisuke es llamado por un compañero. Al parecer, el profesor de educación física lo necesita y requiere que vaya. De camino, Keisuke es emboscado por la espalda y arrastrado a un salón vacío. Cuando se da cuenta, era Toya que lo había llevado hasta allá para besarlo. Por esta maravillosa jugada. Keisuke se enoja, pues habían prometido hacer como si no se conocieran en el instituto. Toya le dice que no hay problema, ya que no hay nadie, además de que lo extraña. Keisuke le dice que el profesor lo necesita, pero Toya le confiesa que era mentira, que eso lo inventó para poder estar los dos solos. Pues cuando lo vio en el pasillo esa mañana, no pudo evitar querer acercarse a él. Lo vuelve a besar y se disculpa, diciendo que rompió su promesa, pero hasta ahí lo va a dejar, retirándose del salón. Keisuke regresa a su clase, pero ahorita se encontraba peor que antes, todo por culpa de esos besos. Así que él mismo rompe la promesa que habían hecho y va al salón de Toya a buscarlo. Lo lleva a un salón vacío y le pide que se haga responsable de lo que provocó. Por supuesto que Toya no se niega y asume su responsabilidad en la escuela. Cuando era niño, los padres de Keisuke se separaron, lo que ocasionó que su madre se encontrara en una situación económica grave, por lo que Keisuke solamente podía utilizar la ropa de su hermana mayor. Cuando fue creciendo, las niñas con las que solía jugar empezaron a molestarlo, ya que él era un chico y no debía vestir estas prendas. Esto ocasionó un trauma en él. Keisuke solamente pudo hablar con su madre y pedirle que le cortara el pelo y le permitiera usar ropa de hombre. Pobre cosita fea. Tiempo más adelante, cuando estaba en primaria, Toya intentaba acercarse a Keisuke y le pregunta por qué a Keisuke no le gusta hablarle. Este le dice que es porque siempre está rodeado de mujeres y eso le trae malos recuerdos.
Además de eso, le pregunta por qué siempre Toya está intentando acercársele. A lo que Toya le responde con una confesión, diciéndole que le gusta. Keisuke se sorprende. No era un gustar de amigos, era un gustar romántico. Toya le aclara que le gustaría hacer cosas con él que los amigos normales no harían. Y ahorita, regresando al presente, nuestra parejita se encuentra en casa descansando en cama y jugando videojuegos. Después de tener estos recuerdos, Keisuke ve la cara de Toya y llega a la conclusión de que después de esa confesión, este lo ha tenido en su control y que además él tiene más cara de chica que él, recordándole de nuevo esos malos momentos. La noche sigue y ellos siguen haciendo cosas que harían cualquier pareja de novios normales. Ustedes entienden. Llegando al punto que Toya le pregunta a Keisuke que si ya puede hablarle en el colegio. Keisuke le dice que por qué pregunta eso, ya que para él las cosas están bien como ahora. Toya le dice que no es suficiente, que él quiere hablar con él en la escuela, pero Keisuke le reitera que no le gusta hablar con él en la escuela porque no quiere que las personas los traten extraño. Y además de eso, Toya siempre está rodeado de chicas, lo cual a Keisuke no le agrada mucho por sus traumas. Toya le comenta que las chicas no le harán nada malo, pero que desearía que aparte de miedo le tuviera un poco más de celos, porque para él Keisuke es el más lindo de todos. ¡Viva los novios! Toya toca un punto débil de Keisuke, pues a este no le gusta que le digan lindo, ya que le trae malos recuerdos y sus lágrimas empiezan a caer. Toya se asusta, pues este no era su objetivo. Se disculpa por llamarlo lindo y le dice que no lo volverá a hacer y tampoco tocará el tema. Después de un rato era momento de que Toya regresara a su casa. Se dieron cuenta que hicieron de todo menos estudiar. Toya le reitera que no tiene que preocuparse por lo que él le había dicho, que se puede olvidar de eso, pero que a él le encantaría que todo el mundo supiera de su relación, aunque las personas lo empezaran a odiar. Para Keisuke esto no es fácil, ya que Toya no sabe lo que es que las personas hablen mal de ti. Pero para sorpresa de todos, a la mañana siguiente en la escuela, Keisuke tomó la valentía de acercarse a Toya, que se encontraba con su grupo de amigos, y devolverle un libro que había dejado en su casa. La sonrisa que le dio Toya a Keisuke al ver que éste le habló en la escuela fue algo que hizo que posiblemente Keisuke tenga que hacer una excepción con esa regla de no hablarse. Se pudo, sí se pudo. Las cosas cambiaron desde ese momento, ya que ahora cada vez que puede, Toya va en búsqueda de Keisuke para invitarlo a comer, y ese día no fue la excepción, pero es interrumpido por una de sus amigas que le dice que también se quiere unir a ellos. Toya le dice que no, que solamente quiere comer con Keisuke a solas. ¿Podrían quitarle sus garras de encima? ¿Gatas rompehogares? Pero este no se niega a una salida después de la escuela con sus amigos. Cuando Toya y la chica se retiran a su clase, se puede observar cómo la chica le dio una mirada un poco extraña a Keisuke, lo que él también pudo notar. El amigo de Keisuke le pregunta si es conocido de Toya, ya que antes no hablaban. Keisuke le dice que sí, que se conocen desde la primaria. Su amigo le pregunta si es posible que Toya le arme una salida en grupo con algunas chicas, pero a la vez se cuestiona si es posible, ya que parece que está saliendo con alguien, y tal vez sea esa chica, pues se veía muy melosa con él. Keisuke cae en cuenta que Toya siempre ha tenido muchas amigas, pero nunca le ha prestado atención a eso. Sus pensamientos son interrumpidos por la misma chica de hace poco que le pide una charla a solas. Keisuke está sorprendido, pues sabe que no se lleva muy bien con las mujeres, pero tampoco la puede rechazar.
y le dice que hablen después de su clase de atletismo. Llegó la hora del almuerzo. Toya se veía extremadamente feliz, pues por fin podía almorzar con Keisuke, que le reclama que se está acercando mucho en el colegio, pero para Toya es un poco paranoico. Y no se estaba equivocando, ya que los pensamientos de Keisuke estaban en que quería esa jovencita hablar con él. ¿Será que quiere que se aleje de Toya porque lo ama? ¿O posiblemente lo va a repudiar por ser gay? ¿Qué es lo que querrá esta chica? ¿Amigo o enemigo? Cuando el colegio ya había terminado, Toya se encontraba saliendo con sus amigos y se quedaron quietos un momento mirando el equipo de atletismo. Por supuesto que Toya aprovechó esta oportunidad para mirar a Keisuke. Ya era la hora de la reunión. La jovencita va a buscar a Keisuke a su clase de atletismo y se van a un lugar tranquilo a hablar. La joven sorprende a Keisuke con su pregunta, pues quería saber qué le gustaba a Toya y a qué le quería comprar un regalo de cumpleaños. Y este no hablaba mucho de lo que le gustaba a él, pero notó que los dos han estado juntos últimamente y tal vez Keisuke sabía que podría querer Toya. Keisuke pudo notar la emoción de esta joven, asumiendo que le gusta Toya, pero a la vez a él también le gusta. El problema es que él no lo demuestra tanto como ella. Este sentimiento lo hace sentir mal. Keisuke se da cuenta de que está sintiendo celos. En otra parte, Toya se encuentra llamando a Keisuke, pues no sabe dónde está, y saliendo del instituto pudo escuchar una conversación de los compañeros de Keisuke, que hablaban de cómo por primera vez lo habían visto hablar con una chica, y esa era la compañera de Toya. ¿Qué puede estar planeando esta jovencita? A la lejanía, Toya por fin pudo encontrar a Keisuke hablando con la joven y pudo ver cómo ella le tocaba el brazo. Toya grita el nombre de Keisuke a lo lejos, asustando a la jovencita, lo que ocasiona que abrace a Keisuke del susto. La reacción de Toya es alejarla inmediatamente de él. ¡Déjate de mi hombre! Al ver cómo Toya estaba tocando a esta chica, algo en el corazón de Keisuke le dijo que tenía que aclarar las cosas. Así que pese a sus miedos, le dijo de frente que se rindiera con Toya, ya que él era su, pero es interrumpido por la jovencita, ya que le dice que lo está malentendiendo, que no le gusta Toya, ya que ella tiene novio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Y sabe que Toya está saliendo con alguien, aunque era un secreto que no podía decir. Tanto Toya como Keisuke quedan sorprendidos por todo este malentendido. Cuando los dos estaban de regreso a sus casas, Keisuke estaba realmente avergonzado, pero Toya no podía desaprovechar esta oportunidad para molestarlo y para decirle lo feliz que estaba de que Keisuke mostrara un poco de celos hacia él, robándole un beso. Keisuke aprovecha para preguntarle qué quiere de cumpleaños, pero creo que todos ya sabemos que quiere Toya de Keisuke. Golosa. La verdad es que esta jovencita sabía quién era la persona con la que salía Toya, ya que nunca lo había visto mirar a alguien como Toya mira a Keisuke. Además de eso, no había razón para que se rindiera, ya que hace mucho tiempo Toya la rechazó. Este muchacho me llena de orgullo. Los días de nuestra pareja continuaron con normalidad. En una de sus charlas podemos ver cómo Toya le pregunta a Keisuke sobre su miedo hacia las chicas, ya que pudo hablar con aquella jovencita. Keisuke le dice que está bien mientras no se le acerque y no sea un grupo de mujeres. En su mente pasó que posiblemente Toya tenía celos de que se le acercara a su amiga, pero se equivocó, ya que Toya lo felicita y le explica que posiblemente pueda curar sus miedos a las mujeres poco a poco. Keisuke no se lo esperaba. Al parecer, Toya nunca se preocupa por nada y no es justo que él sea el único que sienta celos.
A la mañana siguiente, su amigo le hace la misma pregunta, ya que la jovencita lo saludó. Keisuke le responde lo mismo, que solamente era un saludo, pero todavía sigue su miedo hacia las chicas. Su amigo aprovecha para invitarlo el sábado a salir al centro comercial. Keisuke duda un poco, pero puede aprovechar esta oportunidad para comprarle un regalo a Toya. Así que acuerda con su amigo para salir el sábado. En otra parte, en la clase de educación física, Toya escucha como un grupo de chicas están hablando respecto a una cita grupal y nombran a Keisuke. Toya lo escucha a lo lejos y se le acerca a preguntarles qué ocurre. La chica le cuenta que van a tener una cita grupal el sábado y al parecer Keisuke del grupo de atletismo va a estar. Esto sorprende a Toya. No mire, chiquita, esto se va a poner feo. A la hora del almuerzo, Toya aprovecha para preguntarle qué va a hacer el sábado. Keisuke le dice que va a estudiar con su compañero. No le podía contar la verdad porque era una sorpresa. Toya se levanta y se despide. Continuando con el día, cuando los dos se encuentran en el pasillo, Keisuke intenta saludar a Toya, pero este lo ignora. Este se sorprende, pues no es normal en él. Pero en un principio así era su relación, que no se hablaran en el colegio, así que no le daba importancia, pero tampoco lo esperó a la salida de su clase de atletismo, y en la noche tampoco lo llamó ni le escribió. Keisuke no se preocupa tanto, ya que solamente podía pensar en qué le iba a comprar de regalo de cumpleaños a Toya y lo feliz que iba a estar con esto. Y así pasaron 3 días. Keisuke se dio cuenta de que Toya lo estaba ignorando y su cumpleaños era en 2 días. Llegó el sábado, el día donde se reuniría con su amigo para ir de compras, pero es sorprendido por 2 chicas y su amigo al lado. Esta historia continuará.